En esta hora, Padre, pedimos tu guianza, tu favor, tu anuencia. Pedimos, oh Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a transmitir las verdades de tu palabra que han de edificar nuestros corazones, nuestras vidas, con el fin de que seamos mejores creyentes, con el fin de que anhelemos cosas aún mayores, con el fin, oh Padre, de que nuestras miradas estén enfocadas en ti y en lo que tú amas, en lo que tú apruebas. Te damos gracias, oh Padre, y permite que a través de esta palabra, a través de este mensaje, nuestros corazones, oh Dios, no solo sean edificados, sino que tengamos una esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy del tema la esperanza de una ciudadanía. Y quiero proponerme a través de esta predicación que podamos comprender las promesas de Dios, podamos comprender que la oferta de Dios siempre será mayúscula, será mayor. Lo de Dios siempre será mayor que lo que en el mundo podemos ver, podemos recibir. En ese sentido, llamo la atención de ustedes y aún la mía, en el sentido de que podamos fijar nuestra mirada en las cosas de Dios, fijar nuestras miradas en las cosas que son a otro nivel. Probablemente la vida te haya enseñado de que hay que luchar por las cosas materiales, y eso es así, eso es verdad. Josías anoche hablaba de lo que debe ser el enfoque nuestro. Dentro de muchos enfoques hay algo que merece nuestro principal enfoque. Dentro de muchas cosas a las que le dedicamos atención, a las que le ponemos cuidado y empeño, dentro de todas esas cosas que son valiosas, son importantes para nuestras vidas. Sí, porque sé que hay muchas cosas que son importantes para la vida. Es importante la familia, son importantes los hijos, las esposas, son importantes tener una casa, tener un vehículo, tener un buen trabajo, una buena profesión, estar en salud. Todas esas cosas son importantes. Sin embargo, hay algo más importante sobre eso, y lo más importante sobre eso es las cosas de Dios, el Señor Jesucristo, que es más que la vida, que es más que el comer, que es más que el vestir. Por eso el apóstol Pablo dice aquí: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que les he dado. Pero Pablo, en otro pasaje de aquí mismo de Filipenses, capítulo 1, verso 21, nos invita a que, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos está hablando de alguien que en su experiencia espiritual ha llegado a la conclusión de que no hay nada más importante que Cristo, de que no hay nada más grande que Cristo, que servirle a Él, que amarle. Y es el gran llamado de Dios a la humanidad, no solo a la iglesia, sino a la humanidad. El gran llamado de Dios es el gran mandamiento, el gran mandato de Dios. ¿Qué es lo que dice el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo, muy parecido, al prójimo como a ti mismo, como leía Julio en esta mañana. El gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro interior, con todo lo que tenemos. Que nuestro principal enfoque sea Dios. Es un mandamiento que muchos lo hemos violentado. Lo hemos violentado muchas veces, porque ¿cuántas veces no ponemos las cosas en lugar de Dios? ¿Cuántas veces no hemos distraído la mirada, la atención, y la hemos quitado de Dios para ponerla en las cosas materiales? ¿Cuántas veces no hemos
expresado con nuestras acciones, con nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos dicho que amamos más a otra cosa que a Dios? Hemos pecado en ese sentido. Hemos pecado. Hemos pecado porque cuando quitamos la atención de Dios, cuando ponemos algo, un bien que nos ha dado el Creador, por encima del Creador, estamos violentando el gran mandamiento. Cuando damos culto a las criaturas en lugar del Creador, estamos violentando el gran mandamiento. Y muchas veces le hemos dado culto a las criaturas, le hemos dado culto a las cosas. Y cuando hablamos de dar culto es cuando importantizamos más las cosas, un carro, una casa, el dinero, aún nuestros hijos. ¿Cuántas cosas no nos han impedido hacer la obra y la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas no nos han distraído, como se ha predicado anoche, y nos han impedido que obedezcamos el gran mandamiento? Todo eso es importante que reflexionemos al respecto. Hay una esperanza grandiosa y es de Dios, y es la que da Dios. Hay una ciudadanía especial, hay un lugar especial que Dios nos quiere dar, y está por encima de todo lo que en esta tierra podamos encontrar y alcanzar. El ser humano siempre ha luchado por tener cosas, por tener espacios, por tener identidad, pertenencia, seguridad, por tener un espacio donde vivir, una ciudadanía en la tierra. El ser humano se ha movido en toda la historia porque por naturaleza anhelamos cosas mayores, cosas mejores. Y desde el principio de la creación vamos a ver, desde el Génesis vamos a ver esas movilidades de grandes grupos, grandes masas de personas buscando mejores lugares de condiciones, buscando mejores estilos de vida. Cuando la tierra se ponía hostil en un lugar, entonces se movían a otro lugar donde existieran las posibilidades de mejor vida. De ahí que la vida de movimiento, la vida nómada, el movimiento de la gente. En el Génesis capítulo 11 encontramos que después de Babel las gentes salieron y fundaron ciudades, pero los patriarcas en momentos determinados, cuando la cosa se les ponía difícil, ¿qué hacían? Bueno, señores, la cosa está difícil, vamos a buscar visa y vámonos para el imperio, que allí está mejor la cosa. Abraham lo hizo. Cuando hubo hambre en Canaán, Abraham agarró a Sara, su mujer, y le dijo: mi sierva, vámonos para Egipto. Y se fueron. En ese tiempo no se daba visado, no se daba permiso. La gente entraba y lo recibían y formaban parte. No existían esos códigos, esas leyes internacionales que hoy definen los límites de una nación. No existían esos protocolos. Abraham se movió y fue a Egipto, pero también lo hizo Isaac, que fue a Egipto y fue a Gerar, pero también lo hizo Jacob, que fue con su familia. 72 se fueron de viaje. Wow. Parecía que Jacob entendía que la vuelta era Egipto, como muchos dominicanos que la vuelta era por México. Ya nadie se atreve ahora. Jacob dijo: bueno, la vuelta es por Egipto, vámonos, que aquí no hay comida, y vámonos para Egipto. Y allá se fueron, allá se estableció, y ya ustedes saben la historia. El ser humano siempre se ha movido buscando la identidad, buscando seguridad, buscando pertenencia. Y en este tiempo está muy presente el tema de los estatus de la gente con respecto al lugar donde viven, con respecto al lugar donde quieren morar. Está muy en boga, está muy presente la validez de un estatus, la validez de los inmigrantes que van de un pueblo a otro buscando un espacio. Todo el mundo quisiera ser recibido. Todo el mundo quisiera llegar a un lugar y que allí se le trate con respeto,
con dignidad, que se le permita algún tipo de bien o de oportunidad de superación. Lo hacen nuestros hermanos haitianos cuando vienen aquí, quieren espacio, quieren seguridad. Lo hacen los dominicanos cuando cogen la yola y se van a Puerto Rico, quieren espacio y quieren seguridad. Pero también lo hacen cuando se van por la vuelta de México y llegan a los Estados Unidos. Lo hacen los de Centroamérica, lo hacen los de Sudamérica. El ser humano emigra porque quiere mejores espacios de seguridad. Ahora, existe algo, y es que cada nación ahora, después de un tiempo para acá, por las naciones durante la Alta Edad Media se definieron, y después de la modernidad del siglo XVII, finales del siglo XVIII, las naciones se han regido por leyes internacionales que establecen los límites y las condiciones de a quienes reciben en sus territorios. En el año 1648, cuando se establece el fin de la guerra de los 30 años, allá en el norte de Alemania, en una ciudad llamada Westfalia, donde se firma la paz de Westfalia, en el año 1648, después de la reforma, la guerra de lucha de reforma, se establece la paz de Westfalia. Y en esa paz de Westfalia se establecieron los principios internacionales que regirían las naciones. O sea, ¿cuáles serían los límites? ¿Qué derecho tendría alguien que emigra a un pueblo? ¿Y cuáles son los derechos de los ciudadanos de ese pueblo? ¿Cuáles son los límites de soberanía? ¿Cuáles son los respetos que debe tener una nación frente a otra nación? Y por eso en este tiempo la soberanía es importante y el respeto a las leyes es importante. Aún nosotros, los ciudadanos de una nación, tenemos que someternos a reglas, tenemos que someternos a normas, tenemos que someternos a principios. Gloria a Dios. En estos días está muy en boga este tema. Por ejemplo, veíamos en esta semana la reunión de Volodymyr Zelensky con Donald Trump y su equipo y su gabinete, donde veíamos a las autoridades norteamericanas bajarle línea a Zelensky de cómo él debe dirigir su nación, que es soberana, de una forma impositiva. En este proceso de conflicto que ha habido entre dos estados, Rusia e Ucrania, Rusia es el invasor, que en el 2014 tomó a Crimea, le tomó un terreno bien interesante a Ucrania, y ahora en el 2022 se hace la invasión de la guerra, febrero de 2022. Pero hasta el 19 de enero de este año, Rusia siempre se vio como el invasor y Ucrania como la víctima. Y todo el mundo estuvo de acuerdo en defender a Ucrania. Pero la cosa ha cambiado, porque ahora con la llegada de nuestro amigo Trump ahora le está dando la razón al eterno enemigo de los Estados Unidos, a Rusia. Y todo eso son estrategias políticas, porque ellos lo que quieren es riqueza y dinero. Trump está diciendo, bueno, me voy a unir al más fuerte, porque uniéndome al más fuerte, que es Rusia, debilito al débil, y como el débil me debe, pues puedo aprovechar de sus riquezas materiales y minerales, como son las tierras raras, como son sus depósitos de petróleo, y también de esa forma enfrento al gran gigante asiático que es China. Una estrategia política, uniéndose a Rusia y no dándole apoyo a Ucrania, está desarticulando el vínculo que tenía Rusia con China. Son estrategias. Ahora bien, en lo interno de los Estados Unidos, con el tema migratorio, ahora con el tema de los inmigrantes, es un tema que debe llamar nuestra atención y debemos orar por ellos. Hay millones de inmigrantes que están en una condición de pánico. Me imagino que muchos han entrado en depresión, han entrado en situaciones que no saben qué hacer, porque le dieron un visado a muchos y entendieron que ya le habían dado una residencia o una ciudadanía y se quedaron. Entonces ahora Donald Trump viene con una política diferente. Muchos entraron sin visado, entraron por la puerta de México,
y bueno, están en peligro. Es una situación que nosotros tenemos que orar por los inmigrantes, porque en realidad muchos de ellos en ese estado de depresión pueden hasta quitarse la vida si no lo han hecho. Una situación. Entonces, pero ahora como una oportunidad. Esta semana vimos que Trump le va a otorgar licencia de residencia a toda persona que esté dispuesto a pagar $5 millones. Aplauso a Trump. Trump es maravilloso. Bendecimos a Donald Trump. Trump, Dios te bendiga, mi hermano. 5 millones. ¿Usted quiere un permiso, una tarjeta dorada para vivir de manera permanente en los Estados Unidos? 5 millones. Pero Trump, yo con $100,000 no tengo nada que buscar en Estados Unidos. Ahora 5 millones. ¿Qué usted haría con 5 millones? Me compro una isla allá en una isla de esa adyacente y vivo como un rey. 5 millones. ¿Usted quiere vivir en Estados Unidos libre con una tarjeta dorada? Júntese 5 millones de dólares. Porque si fuera 5 millones de bolívares, hasta yo lo busco. O 5 millones de pesos colombianos, hasta yo lo busco. 5 millones de bolívares son como $5,000. El títere está afectando. Señores, todo el mundo lucha por una ciudadanía. Todo el mundo lucha por una representatividad. Sin embargo, el Señor nos está ofreciendo la más grande de forma gratuita, por tan solo creer y recibir al Señor Jesucristo como Señor de señores. Hay una ciudad grande, maravillosa en los cielos. Hay una ciudad cuyo nombre es la ciudad de Dios y no es la obra de Agustín de Hipona. Una ciudad que está y que es eterna, que es firme. Pero para recibir esa ciudad hay que recibir al dueño de esa ciudad. Y el dueño de esa ciudad tiene un nombre, se llama Dios, y su heredero Jesucristo. ¿Cuánto quiere la ciudad eterna? Cristo es la solución para esa ciudad. Aquí en el texto que hemos leído es interesante entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Miren, él está escribiendo a la iglesia de Filipo, una iglesia muy interesante en la vida y en el ministerio del apóstol San Pablo, por varias razones. Primero, por las condiciones que se dieron cuando Pablo llegó a esta ciudad de Filipo a llevar el evangelio y cómo ellos recibieron el mensaje del evangelio. Una iglesia que para Pablo tenía una gran significación. Una iglesia que para Pablo formaba parte de sus creyentes amados. Pablo le habla a ellos como creyentes distinguidos, gentes que amaron a Pablo. Ninguna iglesia amó más a Pablo que la iglesia de Filipo. Ninguna iglesia respetó más a Pablo que la iglesia de Filipo. En el capítulo 4 Pablo elogia cómo ellos le habían enviado en una y otras ocasiones ofrendas mientras que él estaba preso en la cárcel. De manera que aquí en el capítulo 3 Pablo está tratando, y en esta carta que envía a la iglesia, en el versículo 17, está amonestando a algunos hermanos de Filipo que se habían desenfocado. Algunos hermanos de Filipo que se habían desenfocado. ¿Cuál fue el desenfoque de algunos hermanos de Filipo? ¿Cuál fue el desenfoque de algunos miembros de la iglesia de Filipo? Bueno, lo dice el pasaje que hemos leído. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros. Entonces, cuando Pablo está invitando a los hermanos de Filipo a que sean imitadores de él, es porque muchos de ellos no estaban imitando el modelo de Cristo. No estaban imitando el modelo de Cristo. Yo pregunto, ¿de qué manera estamos conduciendo nuestra vida? ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Estamos imitando? ¿Estamos preocupados en hacer o ser como Cristo? ¿Estamos preocupados por en nuestras vidas que nuestro estilo de vida, quien rija nuestro estilo de vida, no sean nuestros pensamientos, nuestros caprichos,
no sean los grupos de apoyo, no sea mi familia, no sean las normas culturales de mi nación, porque hay muchas normas culturales que no son de Dios. Por ejemplo, en nuestro país tenemos cosas que son cultura, pero que sabemos que no son de Dios. Aquí se está celebrando el carnaval, eso es cultura, pero eso no es de Dios. El carnaval es totalmente satánico, porque allí se hace culto a los demonios. Los nombres de cada uno de esos muñecos son nombres de demonios. Diablos, abuelo, cojuelo, roba la gallina, palo con ella. ¿Cuáles son los nombres? Los diablos, oigan el nombre de ellos, los diablos. Los diablos, diablos a caballo y a pie. Entonces, eso es cultura, pero no es de Dios. Tenemos cultura como la cultura que tiene que ver con espiritismo. Hay gente que hace fiesta a los demonios, hacen velaciones a Santiago. ¿A quién más? Ayúdenme los que son católicos que hacen esa fiesta, Porque hay católicos que no celebran esa fiesta porque saben que no son de Dios. Es una fiesta que allí en el campo mío había una fiesta a San Santiago, y una señora que era bruja, que tenía un altar y era la patrona de esa fiesta. Ella era la que hacía esa fiesta y la organizaba, y ahí estaba la gente montada y haciendo diablura, y salían en caballo corriendo, y una cosa fea, y la gente lo celebra como cultura, pero eso es satánico, satanismo puro. Cultura, pero no es de Dios, porque no se está alabando a Dios, se están alabando demonios. Entonces el apóstol Pablo le está hablando aquí a la iglesia de Filipo: hermanos, imiten lo bueno, imiten lo que es de Dios, imiten lo que es conforme a la voluntad de Dios. En el capítulo 4, versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo invita también a esta iglesia a que pensemos en lo puro. Por los demás, hermanos míos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué debemos pensar? En lo que alabe a Dios, en lo que honra a Dios, porque lo que no honra a Dios no es de Dios. Porque todo lo que hacemos tiene que honrar a Dios. Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que honrar al Señor, tiene que ser para su gloria. Dice la Biblia: hacer todo como para la gloria de Dios. Si tú conduces para la gloria de Dios, por lo tanto no te haces de pruebas en la calle, porque así no va a glorificar a Dios. En todo lo puro hay que pensar. Y Pablo le dice a la iglesia de Filipo que hay que imitar las cosas buenas. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que imitar? Lo que honra a Dios, lo que santifica a Dios. Si usted ve un hermano que no anda bien, que no se conduce bien, que en su vida es una persona que está llena de situaciones, que todo el que se acerca a él sale con algo que no es bueno. Como un erizo, porque hay hermanos que son como erizo, como puerco espín, que lo tocan, salen heridos. Entonces esos hermanos, usted saca el chino del cuerpo, ámelo de lejos. Si usted no lo puede transformar, ore de lejos y ámelo de lejos. No lo imite, porque si lo imita, usted va a terminar siendo igual o peor que él. Pablo está invitando a la iglesia a imitar lo que es bueno. Él dice: imítenme a mí y a los que así se conducen. Imítenme a mí y a aquellos que se conducen de esa manera, como yo, de una manera que queremos honrar a Dios. Bueno, yo le doy a Pablo aquí el derecho a decir eso. Yo no me atrevo a decirle a ustedes: imítenme a mí, porque probablemente al imitarme a mí puedan ver algo que no es digno de imitación. Ahora, mi deseo y mi voluntad es imitar a Cristo, para que cuando yo imite a Cristo, ustedes entonces me imiten a mí. Imitemos a los que se conducen de manera correcta. Y luego el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 18: porque por ahí andan muchos
de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo le está hablando a hermanos de la iglesia y está diciendo, por ahí en la iglesia hay muchos hermanos. Gracias a Dios que esos hermanos no están en la iglesia Fuente de Amor de Pantoja. Dale un aplauso a Dios. Pero en la iglesia de Filipo, dice Pablo que había muchos. Y dice, de los cuales os dije muchas veces, o sea, que él le había amonestado con respecto a conducta de algunos hermanos de la iglesia de Filipo. Pablo le había amonestado, miren, el hermano tal, no se conduzcan como él. Muchas veces Pablo le había amonestado a la iglesia, y ahora Pablo le dice, y aún ahora lo digo llorando. Cuando está escribiendo esta carta, él dice, y aún ahora lo digo llorando, dando a entender que la conducta inapropiada de esos hermanos había sido tan persistente, tan permanente, tan contundente, que en el momento en que el apóstol Pablo está escribiendo la carta, siente dolor en su corazón, porque muchos no habían cambiado su mala conducta. Gloria a Dios. A los líderes les duele cuando ven que los hermanos no atizan, no prenden, no cambian, siempre en lo mismo, siempre en las mismas situaciones, siempre en la misma cosa, que no avanzan, que no prenden, que usted quiere que sea diferente la cosa, que haya un estilo de vida de santidad, de obediencia, de respeto, de amor, de compañerismo, de integridad, de fuerza espiritual. Pero hay gente que ni matado prenden. Que quiere guiarlo, quiere pastorearlo, quiere enseñarle el amor, quiere enseñarle que sean gente que crezca, que avanzan en Dios, pero ellos quieren tener su propio estilo de vida y no aceptan un pastorado ejemplar. Entonces después quieren tirarle a cuadro a los pastores. Entonces el pastor está comprometido con el que se deja pastorear, porque esto no es obligado. Si fuera obligado, si el pastorado fuera obligado, bueno, yo agarro y le pongo un cinturón de seguridad, le pongo, ¿cómo que le ponen a los presos ahora modernos a los pies? Un grillete, como hace la fiscalía ahora, que a los presos que le dan prisión domiciliaria, le ponen un grillete electrónico en los pies y están limitados, tienen posibilidad de moverse a tantos metros de la redonda. Si salen de ahí, el grillete se activa y fácilmente tiene problemas. Si fuera así el pastorado, yo le pido a Dios que me dé un grillete electrónico o un grillete espiritual y se lo pongo a cada hermano para poder dirigirlo, para poder gobernarlo. Pero no se trata de que yo quiera gobernar a nadie. El pastor no quiere gobernar a nadie. Lo que dicen es que el pastor quiere controlar todo en la iglesia. Eso es mentira, hermano. Si el pastor quiere controlar, se tiraron de sorpresa a su casa, como hacen algunos pastores cercanos a nosotros, que se tiran de sorpresa en la casa para ver en qué están, para ver si la hermana se puso un pantalón, para ver si la hermana se está escuchando música y conversa. Hay pastores así que se tiran a la casa y tienen su equipo de inteligencia que le cuenta en la iglesia, par de diáconos chismosos que están chequeando. Mire, el hermano hizo tal cosa, el hermano hizo tal cosa. Ese no es el pastorado. El pastorado es llevar la palabra para que por la palabra el Espíritu Santo use la palabra y provoca los cambios que quiere Dios producir en nuestra vida. Porque no es con fuerza ni con espada. Si fuera la mala, que lo haga Dios a la mala. Pero el pastorado no es a la mala. Pablo aquí le está hablando a estos hermanos, le dice, mire, por ahí andan muchos, y ahora yo lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando dice que son enemigos de la cruz de Cristo es que no valoran el sacrificio, que no valoran la vida cristiana, que no valoran lo que Cristo hizo, y su gran valor es lo que su conciencia o su pensamiento le dice. Que solamente se guía por sus caprichos, y sus caprichos muchas veces están llenos de necedades y de carnalidades. Entonces, si tu capricho está lleno de necedad y de carnalidad, necesitas ser guiado por alguien espiritual. Necesitas ser conducido por alguien que tiene temor de Dios. Porque si te dejas guiar por tu capricho, dice la Biblia, Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El corazón es perverso y es engañoso. Los sentimientos son engañosos. Los caprichos son engañosos.
Los deseos del cuerpo son engañosos. Y si tú te guías por los deseos del cuerpo, fácilmente puedes caer en un gancho del mismo diablo. Y Pablo dice aquí, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Quiere decir que ellos no se someten a Cristo. Y si no se someten a Cristo, ¿cómo se van a someter a un pastor? A una iglesia, a un liderazgo. Pero la espiritualidad falsa, la espiritualidad barata, le hace creer a algunos hermanos, le hace creer a iglesias, a líderes, la espiritualidad barata le hace creer que si ellos ayunan y oran, si ellos predican, si ellos hacen cosas que son normales de los cristianos, ya ellos no necesitan dirección, ya no necesitan guianza, testimonio. Y eso es un error, porque mientras más crecemos, más necesitamos guianza de Dios, supervisión. Mientras más crecemos, más necesitamos bajar, más debemos bajar. Juan el Bautista nos enseñaría a nosotros. Juan fue un hombre de Dios, grandemente usado por Dios, pero él dijo en una ocasión: mira, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Mientras más nos llenamos de Cristo, tenemos que menguar. ¿Para qué? Para que Cristo sea quien crezca en nosotros, no nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de vida. Gloria sea el Señor. Aleluya. Y aquí Pablo le dice, aquí entra en el tema que quiero tratar con ustedes, de manera que ahora comience el mensaje. El fin de los cuales será perdición. El fin de estos que se conducen así será perdición, cuyo Dios, y está con D minúscula, es el vientre, solo piensan en comida, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está mi pensamiento? Si mi pensamiento solo está en lo terrenal, tengo problema. ¿Dónde está el pensamiento nuestro? ¿En qué estamos pensando? Si la iglesia solo piensa en lo terrenal, se perdió, se fundió. Si la iglesia, su pensamiento solamente está en lo terrenal, perdió lo más grande, que es la esperanza. Si la iglesia solamente piensa en tener cosas y acumular riqueza, perdió la esperanza. Si la iglesia solo piensa en poder, perdió la esperanza. Si la iglesia solamente piensa en hacer, perdió la esperanza. Porque tenemos que ser primero que hacer. Si hacemos y no somos, no hay para nadie. Primero hay que ser hijo de Dios, ser cristiano, ser como Cristo, imitar a Cristo, y luego el ser nos lleva a hacer. Pero hay gente que pone más atención en el hacer, solo piensa en lo terrenal. Y es aquí donde Pablo trae esta verdad poderosa, que es lo central que quiero compartir con ustedes. Y él le dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos. Le dice, después de hablar toda esa cosa negativa, le dice a los creyentes verdaderos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, no en Estados Unidos, no en Europa, en esa ciudad europea, no en España, no en Suiza, no en ninguna nación del primer mundo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. En un aplauso a Dios. Ciudadanía en los cielos. Y me llama la atención el por qué el apóstol Pablo trata este tema con los hermanos de Filipo. ¿Por qué? Porque los hermanos de Filipo gozaban de la ciudadanía romana. La ciudad de Filipo pasó a ser una ciudad romana desde la segunda mitad del siglo II a.C. Durante las guerras Romano-Macedonia, específicamente en el año 197 a.C., cuando los romanos se enfrentaron a Filipo V, lo vencieron, y en todas las guerras subsecuentes que vinieron después de todas esas guerras, Macedonia romana
los romanos vencieron y hubo una guerra muy particular que se dio allá en los alrededor del año 154 antes de Cristo, y es que en esa guerra el ejército romano pues estaba allí en su afán de conquistar definitivamente a Filipo, y ocurrió algo, y fue que al ejército romano se le acabó la sal, porque se le pagaba con sal a los soldados, de ahí la palabra salario, y se acabó la sal. Oye, la sal se vendía carísima antes, no es como ahora que con 5 pesos te dan un saco de sal. Antes era más difícil. Entonces las personas de Filipo reunieron grandes cantidades de sal y la entregaron al general romano, y de esta forma pudo financiar la guerra y vencer. Y a partir de esa acción, los filipenses comenzaron a gozar de un respeto frente a los romanos. Pero es durante el reinado de Augusto César en el siglo I, segunda mitad del siglo I, que Augusto César otorga de manera definitiva el estatus de ciudad romana a Filipo. Filipo era una ciudad romana, o sea, los filipenses que eran ciudadanos romanos, que es como parecido a lo que son hoy los boricuas, ciudadanos americanos, aunque lamentablemente con su distancia, porque los boricuas no han hecho nada a favor de Estados Unidos, nada han hecho. Es un asunto que a partir de la guerra hispanoamericana fue Osía en 1998. Estados Unidos ganó la guerra hispanoamericana, de alguna forma logró preponderancia sobre Puerto Rico, y ya Puerto Rico es un estado libre y asociado. O sea que usted llegó a Puerto Rico, llegó a Estados Unidos. Pero en el tiempo del imperio, los filipenses eran ciudadanos romanos, con derechos, con todos los derechos de ser ciudadanos, todos los privilegios de ciudadanía. Por lo tanto, cuando Pablo le está hablando a esta iglesia, estos hermanos de la iglesia de Filipo, y al igual que los filipenses, las personas de Filipo tenían el ego muy arriba. Porque nosotros somos ciudadanos del imperio. Como los ricos hoy, que se creen superior a todo el mundo porque ellos son americanos, son ciudadanos americanos. Los filipenses tenían el ego arriba. Somos ciudadanos del imperio. Tenían todos los derechos. Y en la iglesia, los hermanos de la iglesia de Filipo también tenían el ego arriba, porque hay hermanos que son orgullosos. Hay hermanos que tú lo ves tranquilo mientras no tiene nada, pero de que consiguieron 2 pesos, ya no hay quien se le pare al lado. Consiguieron 2 cheles, ya le da vergüenza congregarse en una iglesia de pobres. Y digo, no, ya no, esa iglesia no me representa. Y ese pastor es pobre, no me representa. Pero canalla, ahí fue que Dios te bendijo. Ahí fue que Dios te desató la bendición. Malagresivo. Hay hermanos que consiguieron, usted lo va a tener ahí al lado mientras sean pobres. Y no oramos oro para que todos sean enriquecidos, pero no para que se vayan. No para que se vayan. No, que ya ese pastor quedado, ese negrito, pero se cree. ¿Cómo congrega esa iglesia? Pobre. No. Los hermanos de Filipo tenían el ego arriba. Por eso Pablo aquí le desmonta el muñeco y le dice, miren, ese ego que ustedes tienen no sirve para nada, nada más sirve para esta tierra. Ustedes nada más piensan en lo terrenal. Y se gozan porque tienen una ciudadanía terrenal. Y aquí cuando Pablo dice, pero nuestra ciudadanía, la verdadera, la buena, la que vale por la eternidad, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amados hermanos, tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Tenemos que poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas que Dios valora. Tenemos que correr esta carrera, no pensando en lo que tenemos por delante, sino lo que está más allá del sol, en el tercer cielo, la nueva Jerusalén, el lugar donde habitaremos con Dios. Sobre Abraham nos dice las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 11. Nos dice la Biblia en Hebreos 11, verso 8 en adelante, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia.
y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuánto esperan la ciudad que tiene fundamento? La ciudad que tiene fundamento no es Norteamérica, no son los Estados Unidos, no es España, no es Italia, no es China. La ciudad que tiene fundamento está en los cielos, cuyo arquitecto y constructor se llama Dios. De manera que Abraham, aunque su mirada estaba en Canaán, esa Canaán era simplemente un tipo, un modelo de la Canaán celestial, de la ciudad eterna, la ciudad de Dios. Abraham había salido como extranjero hacia Canaán, pero en sentido espiritual su mirada no estaba en Canaán. Por la fe, Abraham estaba mirando la promesa eterna. Por eso aquí el escritor de los Hebreos le dice que por la fe él miró y puso la mirada en una ciudad que tiene fundamento. Y esa ciudad que tiene fundamento tiene un nombre. Esa ciudad que tiene fundamento tiene un nombre. Y no se encuentra en este plano terráqueo, no se encuentra en dimensiones materiales. Esa ciudad que tiene fundamento también tiene un arquitecto y tiene un constructor. Se llama Dios. Él ha construido la ciudad para que evitemos lo que le servimos a Él. ¿Cuántos quieren vivir en esa ciudad? ¿Cuántos quieren vivir en esa ciudad que es eterna? Tiene fundamento, hay principio, hay leyes. Allí no hay problema que se fue la luz, que se fue el agua, que se acabó el gas. Allí no habrá problema de que la migra te va a agarrar. Allí no habrá problema de que los de ahí se están persiguiendo, porque ya tú eres ciudadano de esa ciudad. La ciudadanía la hemos alcanzado con el derecho otorgado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el heredero y nosotros somos los coherederos. Hay una ciudad, dígale a la persona que está hablando, hay una ciudad. Hay una ciudad con fundamento. Esa ciudad tiene nombre. Se llama la ciudad de Dios, y allí vamos a vivir la ciudad, la Jerusalén celestial. Esa ciudad tiene un nombre. El apóstol San Pablo, en una de sus experiencias espirituales, en un trance espiritual que vivió el apóstol San Pablo, nos declara un poquito de esa experiencia que habremos de vivir los creyentes. En la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo habla y dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Él dice: si en el cuerpo no lo sé, o si fuera el cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera el cuerpo no lo sé. Y Pablo dice que en esa experiencia, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le daba al hombre expresar. Él habla de la experiencia que vivió. No me conviene gloriarme. Él dice: no me voy a gloriar con lo que vi, pero lo que vi fue grande. No me voy a gloriar con lo que vi, pero lo que vi fue terrible, fue una cosa bonita. Yo conozco a un hombre hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, o si fuera el cuerpo no lo sé. Él está diciendo que fue una experiencia espiritual, fue una experiencia transorial. Y él dice: bueno, ese hombre fue arrebatado al tercer cielo. Y el tercer cielo es el cielo de Dios, donde Dios está y donde habitaremos con Él por la eternidad. Dice Pablo: en ese tercer cielo, ese hombre escuchó frases inefables que no le es permitido al hombre expresar. Lo que Pablo escuchó en ese tercer cielo fue cosa maravillosa. Lo que Pablo escuchó en ese lugar fue cosa que él no lo ha expresado. Él dice: al hombre no le he permitido expresar el lenguaje humano. No puedo describir lo que Pablo vio allá. Por eso en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo verso 9, él dice cosas
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para lo que le sirve, para lo que le tiene. Amados hermanos, hay cosas grandiosas que Dios tiene preparado para lo que le amamos. ¿Cuánto aman a Dios? Si tú amas a Dios, dice la Biblia, que hay cosas que no han subido a oído ni a mente humana. Hay cosas que la ciencia no va a poder descubrir. Hay cosas que la ciencia nunca podrá conocer. Y eso que la ciencia ha avanzado de una forma extraordinaria. Pero hay un velo a cosas. Hay un límite para la ciencia. Y ese límite son las cosas que Dios tiene guardadas para sus hijos. Hay cosas grandes para la iglesia. Hay cosas poderosas para lo que le servimos a Él, para lo que esperamos en Él. El hombre no puede llegar ahí, pero nosotros los creyentes, por medio de Jesucristo, podemos llegar a ese lugar. Y ya para ir concluyendo, el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, me encanta Efesios, el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios nos da un adelanto, y él nos dice que ya nosotros, ya nosotros, aunque estamos aquí, pero ya de una forma espiritual estamos sentados en esos lugares celestiales. Efesios 2 versículo 6 dice en el 5: aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Somos salvos por gracia. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice aquí que nosotros que hemos creído, número uno, hemos sido resucitados con Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo? Si usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Biblia, primero hay que morir. Porque sí, me encanta que hemos sido resucitados, pero para resucitar hay que, por eso dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos están crucificados con Cristo? Pero usted no puede seguir estando crucificado con Cristo si usted sigue por ahí viviendo la vida de su manera. Usted no puede estar crucificado con Cristo si usted sigue pecando y deleitándose en el pecado y haciendo lo que le da su voluntad. Estar crucificado con Cristo es morir a todas esas cosas del mundo, llevarlo a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, y decirle: Cristo, mira, me gusta tal cosa, me deleita, cuando lo veo me embobo, y así mismo te recibiré a Cristo. Lo llevo a la cruz para que lo quite de mí. Te lo rindo a ti. Todas esas pasiones malas que nos apartan de Dios, lo llevamos a la cruz. Morimos con Cristo, pero si morimos con Él, también viviremos con Él. Y todo el que ha muerto con Cristo, todo el que ha sacrificado en la cruz sus pasiones, ese viejo hombre lleno de maldad y de malicia, esos pensamientos inicuos, esa mente que es la loca de la casa. La mente es la loca de la casa. Usted está aquí hoy escuchando un culto y cuando viene de su mente anda por ahí en el mercado, en la purga, comprando hierro, comprando ropa, comida en el mercado, o está en la casa. Ay, pero el moro que voy a hacer ahorita cuando llegue a la casa, o que voy a calentar, está aquí sentado, pero está pensando en lo que se va a comer ahorita. Es la loca de la casa. Esa loca hay que someter a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, si hemos muerto con Cristo, si hemos sido crucificados con Cristo, también vamos a vivir con Él. Por eso dice Pablo aquí: y juntamente con Él nos resucitó
Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos están sentados con Cristo en los lugares celestiales? Toda la iglesia verdadera, toda la iglesia verdadera está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Aunque esté sentado en esta silla, aunque esté sentado en esta silla, y ahorita en media hora, cuando yo termine, te vas para la casa. Media hora no, en 5 minutos. Te vas para la casa y estés en diferentes actividades. Estás sentado con Cristo. Dígale a su hermano que está a su lado: tú estás sentado con Cristo en los lugares celestes. Gloria a Dios santo. Y ahora dice lo más lindo, verso 7: para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles son los siglos venideros? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hay abundante riqueza de la gracia de Dios que Él quiere mostrar a sus hijos, a la iglesia, en los siglos venideros. ¿Cuándo? Cuando este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad y entremos, gloria a Dios, a través de esa visa que se llama, ay, gloria sea el Señor, que nos ha entregado el dueño de esa ciudad, a través de ese derecho que el heredero de esa ciudad nos ha entregado. Jesucristo nos ha dicho: miren, vengan a mí, bendito mi Padre, lo dirá, venid a mí, bendito mi Padre, y entren en el gozo de su Señor, preparado desde antes de la fundación del mundo. Esa ciudad es eterna, tiene fundamento y está en los cielos. Y los ciudadanos que han de vivir en esa ciudad, como dice aquí, en los siglos venideros, será para el Señor mostrar sus abundantes riquezas y gracias. De modo que tú no has visto nada. Ah, que tengo dinero. Sí, para. Que tengo abundancia. Mire, Donald Trump, ¿cuáles son los ricos de este mundo? Los Donald Trump, los Bill Gates, los Elon Musk, los Carmona, los Rockefeller, los Onassis, todo ese dinero, los Humanis, la riqueza de los Humanis, los Rosarios, los Germanes, los Geraldinos, los Caraballo, los Mateos, los Mojica. Toda esa riqueza, nada comparada con la gloria que Dios nos va a dar a los ciudadanos de esa ciudad. Por lo tanto, iglesia, vamos a poner la mirada al cielo, vamos a poner la mirada en lo eterno, vamos a amar a Dios más que a toda la cosa. Vamos a poner la mirada en Dios. Y todo lo que te está haciendo la guerra para que no le sirva a Dios, para que no sea íntegro y fiel con Dios, vamos a vencerlo, porque el diablo es un traicionero. Aló, voy a terminar ya. Cerré la Biblia. El diablo es un embustero y es un traicionero. El diablo sabe lo que hay allá, porque él estuvo allá. Y por eso él no quiere que nadie vaya para allá. Por eso el diablo no quiere que tú ores, porque cuando oras te fortalece tu fe. Por eso el diablo no quiere que te congregues, porque cuando te congregas eres alimentado en la palabra. Por eso el diablo quiere que tú vayas al culto de oración. Por eso el diablo te pone pesadez para hacer las cosas espirituales, porque sabe que cuando tú estás prendido a Dios y estás metido con Dios, es santo, tú eres diferente. Y entonces, ¿por qué te estás dejando engañar del diablo? Vamos a meterle candela al pichón. Vamos a meterle candela a esta carne. Vamos a meterle candela al pecado, a la mentira y a la maldad. Y vamos a poner el corazón en Dios, en Dios, en Dios. Porque hay una ciudadanía eterna con esperanza que está en los cielos. Y esa ciudadanía es para aquellos que les damos fiel al Señor. Que Dios te bendiga y nos ayude, Dios.
nos ayude el Señor a serle fiel en esta gracia poderosa y maravillosa en la que estamos firmes. No quite la mirada de Dios. Cada vez que tú te estés enfriando, busca un cristiano que esté prendido. Cada vez que tú te estés enfriando, llama a un cristiano que esté prendido, diciendo: ore por mí, que me estoy sintiendo raro. Busque, péguese de un cristiano prendido. Si se pega un frío, se te va más, te enfría más. Si te pega un frío, te congela. Pero Cristo quiere que estemos enfocados y Él nos va a ayudar a seguir adelante. Dios nos bendiga, iglesia. Dios les bendiga de verdad. Gloria a Dios. Vamos a orar.